Buenos días, mi nombre es Alexandra Velandia y voy a tocar un tema que es muy importante en el contexto educativo y tiene que ver con las dificultades de aprendizaje, específicamente en el aula regular. Para iniciar, vamos a ver algunas generalidades. ¿Qué entendemos por aprendizaje? Bueno, para esta presentación vamos a trabajar sobre un concepto de aprendizaje que he ido construyendo y en donde se define como la adquisición de conocimientos, artes, conductas, conceptos y habilidades en el saber, en el hacer y en el ser. Este concepto de aprendizaje involucra pues varios aspectos. Para que pueda darse decimos que hay una intervención de los sentidos, auditivo, visual, táctil, gustativo, olfativo, y uno que denominamos bárico. Ese sentido tiene que ver con un estímulo interno que avisa lo que se ha experimentado anteriormente sin necesidad de usar el tacto. Es como la memoria del tacto, por así decirlo. El aprendizaje también es posible cuando se manejan algunas habilidades motoras, sensorio-perceptivas, temporoespaciales, algunas comunicativas como el lenguaje en todas sus dimensiones, oral, escrito, gestual, habilidades sociales que tienen que ver con las relaciones ya interpersonales y sociales y habilidades afectivas que tienen que ver con la expresión, manifestación de sentimientos y unas habilidades de tipo cognitivo que tienen que ver con funciones o procesos tales como agrupar, clasificar, seriar, analizar, reflexionar y el aprendizaje que también se da de manera directa o indirecta. El aprendizaje para esta presentación está dividido en algunas clases. Existe un aprendizaje práctico, un repetitivo, un lúdico, un aprendizaje por experimentación, un aprendizaje de memoria, un aprendizaje de investigación, aprendizaje de lectura, aprendizaje por reflexión y análisis, un aprendizaje por asociación, uno por refuerzo y hablamos de un aprendizaje por imitación. Pero vamos a ver algo bien importante que suele generar confusión, sobre todo entre los docentes y algunas personas que trabajamos en educación, y tiene que ver con la diferencia que existen entre las dificultades de aprendizaje y los problemas de aprendizaje. Decimos que las dificultades de aprendizaje son el término genérico. Normalmente hablamos en términos de dificultades de aprendizaje. Pero este término se subdivide en dos, que son los problemas generales de aprendizaje, o los PGA, y los trastornos específicos del aprendizaje. Los problemas generales del aprendizaje tienen que ver con una inmadurez en el área cognitiva o verbal, mientras que los trastornos específicos de aprendizaje están más relacionados con alguna desviación o disfunción en el sistema nervioso central. Estos trastornos de aprendizaje se pueden dividir en dos también. Los que se dan cuando la persona tiene una inteligencia normal o limítrofe, o ya cuando el sujeto tiene o presenta alguna patología específica. Por ejemplo, un síndrome de Down, una parálisis cerebral con compromiso cognitivo o un retardo mental, etcétera. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Que vamos a abreviar como DA. Las dificultades de aprendizaje o las DA son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en la adquisición y en la utilización del lenguaje, de la lectura, de la escritura, habilidades matemáticas y de razonamiento. Normalmente cuando se manifiestan este tipo de dificultades, eh, normalmente se asocian algunas condiciones deficitarias como déficits sensoriales, retraso mental, alteraciones emocionales o influencias ambientales. No siempre las dificultades de aprendizaje son resultado directo de estas condiciones o influencias. Estas dificultades están divididas en dos, que son los problemas generales de aprendizaje, que abreviaremos como PGA, y se definen como un retardo general en todo el proceso de aprendizaje que es causado por una inmadurez en el área cognitiva o en el área verbal. Y está caracterizado ¿por qué? Porque hay una lentitud, hay desinterés, hay deficiencia en la atención, en la concentración, y esto provoca una disminución en el ritmo de aprendizaje que afecta al rendimiento global del sujeto. Son niños o niñas que normalmente tienen un desempeño y un desarrollo normal. Mientras que los trastornos específicos de aprendizaje que resumimos como TEA,
Son deficiencias en el aprendizaje y se presentan en cualquier edad y normalmente están causadas por desviaciones o disfunciones en el sistema nervioso central. Estas normalmente se originan en enfermedades, puede suceder luego de un accidente, de factores evolutivos, alguna alteración en el desarrollo o en la inmadurez neuropsicológica, y algunos niños o niñas con inteligencia normal o alrededor de lo normal, cuyas dificultades se dan en niveles del aprendizaje, como recepción, comprensión, retención y creatividad. Ellos aprenden en cantidad y en calidad inferior a lo esperado o en comparación con sus compañeros, y decimos que su potencial no es igual a su capacidad. Otros presentan algunas patologías ya específicas. Pero ¿qué factores intervienen o determinan las dificultades de aprendizaje? Hay varias de ellas. Algunas tienen que ver con pues funciones de los hemisferios cerebrales. Sabemos que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, que son el izquierdo y el derecho. Las funciones del hemisferio cerebral izquierdo pues están relacionadas con habilidades numéricas, lenguaje escrito, razonamiento, lenguaje hablado, habilidades matemáticas, y pues hay una predominancia o un control de la mano derecha. Mientras que en el hemisferio cerebral derecho se desarrollan todos los procesos de percepción tridimensional, hay un alto sentido artístico, perspicacia, imaginación, personas que tienen desarrollada su habilidad musical, y hay una predominancia de control de la mano izquierda. Aunque simétricamente los dos hemisferios tienen una misma estructura, los lóbulos que emergen desde el tronco cerebral y zonas sensoriales y motoras tienen ciertas funciones intelectuales desempeñadas por un único hemisferio. Decimos que el hemisferio dominante de una persona se suele ocupar del lenguaje y de las operaciones lógicas, mientras que otro hemisferio controla las emociones y las capacidades artísticas y espaciales. En casi todas las personas diestras y en muchas personas zurdas, el hemisferio que domina es el hemisferio izquierdo. Hay algunos factores que tienen que ver ya directamente con las funciones de la corteza cerebral, ya que muchas funciones motoras y sensoriales han sido asociadas a zonas específicas de la corteza cerebral, algunas de las cuales pues indican en esta imagen. Hablamos de emociones, conductas, memoria, movimientos básicos, olfato, visión, coordinación del equilibrio, reconocimiento visual, entre otras. En general, estas áreas aparecen en ambos hemisferios cerebrales y están al servicio del lado opuesto del cuerpo. Las áreas de asociación no están bien definidas y se localizan sobre todo en la parte frontal de la corteza. Están involucradas en las funciones de pensamiento y emociones y relacionan los estímulos recibidos de los diferentes sentidos. Las áreas del lenguaje son una excepción, tanto en el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje hablado, como en la del área de Broca, que gobierna la producción del habla. Han sido localizadas de forma precisa en la corteza. Hay varios factores que intervienen o determinan dificultades en el aprendizaje. Existen factores neuropsicológicos, factores biológicos, factores psicológicos, factores socioculturales y algunas patologías específicas en algunos sujetos. Esos factores neuropsicológicos son, pues a grandes rasgos, algunas alteraciones que se presentan en los procesos de percepción, ya sea visual, auditiva, de integración perceptiva, de configuración perceptual, algunos de atención, de pensamiento, ya con procesos superiores como la memoria y la imaginación, algunas alteraciones en la psicomotricidad, como control de reflejo, esquema corporal, coordinación de algunos ejes corporales, el equilibrio y la coordinación, que está dividida en auditivo-motora o en coordinación visomotora. Dificultades o alteraciones también en la orientación espacial o en la lateralidad. Existen algunos factores biológicos. Hablamos de dificultades de aprendizaje cuando hay alteraciones, ya sea por factores hereditarios, cuando el individuo trae antecedentes o sus padres o algún antecesor presenta problemas de asma, de epilepsia, esquizofrenia, leucemia, algún trastorno metabólico, síndrome específico, personas con antecedentes de autismo, traumatismos cerebrales, o ya algunos factores biológicos que son directamente adquiridos, problemas de salud como hipoxias, anoxias, ictericia, convulsiones, algunas enfermedades eruptivas, sarampión, rubéola, alguna enfermedad de infancia,
algunas infecciones, intoxicaciones, enfermedades propias del sistema nervioso central, algunos traumatismos cerebrales o problemas de nutrición. Existen factores psicológicos también, algunas alteraciones a nivel de motivación o, sobre todo, y es bien frecuente, condiciones emocionales, cuando el individuo se somete a situaciones como el divorcio de sus padres o la muerte de algún ser querido, cercano, cuando hay carencia de afecto, cuando hay una autoestima baja y una pobre imagen de sí mismo, cuando hay maltrato intrafamiliar, cuando el sujeto presenta fobias, pero digamos que ya le altera su desempeño normal y su vida cotidiana, o cuando hay algunos comportamientos irregulares, frecuentemente depresiones, angustias, personas demasiado tímidas o introvertidas. Y los factores socioculturales, alteraciones en la familia, cuando viene de un núcleo familiar donde el autoritarismo de pronto prevalece o donde hay un demasiado exceso de libertad y se pasa al libertinaje, donde hay sujetos demasiado sobreprotegidos, cuando hay una privación cultural, personas con recursos económicos muy bajos o que definitivamente tienen desinterés por el aprendizaje. Y algunos que son en la escuela, cuando los métodos de enseñanza no se acomodan a las necesidades del individuo o cuando hay matoneo, bullying o maltrato escolar, como se conoce ahora. Hablamos de algunas patologías específicas, ya son los individuos que tienen un síndrome de maltrato infantil, los bebés que han tenido lesiones cerebrales por síndromes como el del bebé zarandeado sacudido, síndromes que comprometen áreas cognitivas, retardo mental, parálisis cerebral, autismo, inteligencia limítrofe, déficit auditivo, visual o sordoceguera. ¿Cómo identifica un docente a un estudiante con dificultades de aprendizaje? Hay algunas variables, digamos, algunas alertas que el docente puede identificar. Entonces, normalmente se debe analizar el comportamiento del estudiante. Cuando presenta ansiedad, temor, mucha afectividad, aislamiento, timidez excesiva. Se deben identificar algunas características de su entorno, su vida familiar, cuando ha tenido algún suceso que mencionábamos anteriormente, divorcio, muerte, cambio de profesor, dificultad para adaptarse. Cuando reconocemos que todos los seres humanos son diferentes y por tanto las dificultades varían de persona a persona, porque todos tienen diferentes características como edad, grado escolar, estatura, por ejemplo. Teniendo presente las diferencias de conducta que presenta el niño o niña durante la jornada escolar, de pronto al inicio estaba pasivo, luego fue demasiado activo y pasa fácilmente de la alegría a la depresión o está normalmente socializándose y luego se aísla sin razón. Identificando a la inhabilidad que tiene para controlar ese interés, sobre todo en los niveles de educación inicial. Hay algunas señales con las cuales se puede identificar un niño o una niña con necesidad de aprendizajes. Por ejemplo, el niño que normalmente presenta somnolencia, se fatiga fácilmente, tiene pereza, es impulsivo, un temperamento variable, problemas visuales, auditivos, atención dispersa, retraimiento, problemas de crecimiento, problemas de comunicación para seguir instrucciones, irregularidades al leer, al escribir, al pronunciar, dificultades para deletrear, cuando no agarra perfectamente el lápiz, cuando tiene una pobre comprensión de lo que lee. Bueno, hay varias. Acá está la imagen para que puedan percibir algunas otras. Listo. Y hay algunos factores que aumentan el riesgo para tener dificultades en el aprendizaje: el consumo de tabaco, el alcohol, el uso de sustancias psicoactivas, el uso excesivo de medicamentos sin ninguna regulación médica, los estudiantes normalmente que tienen desnutrición o que presentan cirugías con riesgo de anestesia o exposición a rayos X. Existen varias dificultades de aprendizaje comunes en el aula, ya por tiempo no podemos profundizar, pero el DSM-4 pues lo clasifica dentro de los trastornos mentales, los trastornos de aprendizaje, específicamente los de lectura, cálculo, expresión escrita, trastornos de aprendizaje no específicos. Algunos trastornos en la comunicación también están dentro de esta clasificación y son frecuentes en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Las más normales en el aula pues son los que tienen que ver con los trastornos de lectura, los trastornos de matemáticos, de cálculo, trastorno de la expresión escrita y algunos de comunicación que tienen que ver más con un trastorno fonológico o dislalia. Listo, acá pues por tiempo no podemos ampliarlos, pero son los más frecuentes. Ya en una próxima ocasión nos detendremos para verlos. Y sugerimos algunas recomendaciones para los maestros: siempre tratar de identificar y buscar ayuda con las personas especializadas, no dejar pasar por alto las dificultades de los niños y tratar de estar en comunicación constante con las familias para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Recordemos que los maestros somos las personas que permanecemos más tiempo con nuestros niños y debemos tener la capacidad de darnos cuenta de sus dificultades. Somos su guía y su referente, su modelo de
de aprendizaje. Muchas gracias.